Gracias. Buenos días. Realmente cuando hace años era adolescente vine al Vaticano para una jornada de la juventud. Ahora la historia hace que tengamos un papa argentino, pero también un papa que lo sentimos latinoamericano. Y eso históricamente abre esta invitación de la Academia Pontificia de Ciencias. Y esta invitación es para intercambiar experiencias, para proponer modelos y valorar los existentes. Y yo adicionaría uno más, es la cooperación internacional, el ver los rostros de las juezas y saber que están ahí para en algún momento determinado hacer en la práctica esa ayuda, ese fortalecimiento de tratar de que no solamente el tema de la trata es un tema de uno o de dos países, sino también es un tema de todos los países que estamos aquí y de algunas naciones. Por eso estamos construyendo historia y esperamos que también construyamos futuro. En el año 2008, el pueblo ecuatoriano aprobó una carta fundamental en base a valores y principios y reglas que los pueblos y nacionalidades acordaron en procura del respeto y de la garantía de los derechos humanos y de la naturaleza. El sentido de esta norma suprema yace en la tutela de la dignidad humana y en una nueva forma de concebir el desarrollo hacia una armonía entre el progreso social y el cuidado del patrimonio natural. Consecuentemente, es a más del cuidado de nuestro hogar, como también lo dice la encíclica Laudato Si, nos obliga al vínculo humano de cuidar a unos de otros como entes dotados de dignidad y de derechos. Las Naciones Unidas y sus estados, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, han reiterado esfuerzos orientados a erradicar vulneraciones a derechos en todas sus formas. Por tal motivo, en el año 1951 entró en vigor el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, destinado a prohibir una de las más preocupantes modalidades de agresión sexual que reviste el escenario social y económico en detrimento de la dignidad humana. Frente a un incremento de estos escenarios, la comunidad internacional adoptó diversos instrumentos y tratados internacionales en esta materia. Su objetivo es consolidar un trabajo global orientado a la erradicación de la situación de la trata de personas y crimen organizados, pues mientras persistan estos graves ataques a la dignidad, no consolidaremos un verdadero desarrollo social y natural. En mi exposición abordaré dos enfoques que considero fundamentales en la jornada que nos ocupa. El primero, relativo a la lucha contra la trata de personas y crimen organizado desde una perspectiva normativa, y el segundo, desde las políticas públicas del Ecuador. La Constitución del Ecuador reconoce en su artículo 66 el derecho a la libertad de las personas y específicamente en el numeral 29, literal B, se prohíbe la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas, disponiendo en tal sentido el deber del Estado en la adopción de medidas de prevención y erradicación de la trata de personas y de protección y de reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad. El mandato constitucional responde a la erradicación de las nuevas formas de esclavitud que atentan especialmente a mujeres, niños y niñas. La libertad es un pilar fundamental de las sociedades democráticas y fundamental el accionar de los órganos de administración de justicia. En ese sentido, la Constitución incorpora como norma de rango supremo a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre los cuales se destaca el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. La grave situación humanitaria que viven las personas que han sido aprisionadas en el sistema de la trata y de sus modalidades locales como internacionales conmueve a la humanidad y demanda acciones urgentes. La irreparable violencia de quienes son sometidos y vendidos a las redes que las explotan en todas las formas posibles, llegando al tráfico de órganos e incluso hasta su muerte. Ascienden a cifras que nos exigen reflexionar la forma en que construimos nuestras sociedades, empezando por la dignificación del otro.
El crimen organizado se articula como un sistema cuya red desaparece a millones de mujeres en el mundo. Hemos sido sujetos sobre el cual no se han impartido las mayores violencias posibles y aceptables. Nuestro reto empieza por la toma de conciencia y compromiso, que ninguna mujer, niña o persona debe ser transgredida en sus derechos, fundamentalmente en su libertad e integridad sexual. Se trata de personas en especiales condiciones, las que van adquiriendo la calidad del delito de lesa humanidad. Son pues actos que lastiman a la humanidad íntegro y a pesar de los esfuerzos de accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad de los servicios de ayuda institucional, aún millones de seres humanos son traficados y vendidos como esclavos, destruyendo sus vidas y las de su familia. Es por ello que este tema merita un cambio de agenda hacia una educación integral. Ya lo dijo hoy día Manuela Carmena. Con el fin de todos los que hay que tratar de que, con el fin de que todos los días sean declarados como el 30 de julio, el Día de la Trata, Día contra la Violencia, el día que celebremos una victoria de nuestra dignidad y de nuestros derechos. En concreto, el Parlamento ecuatoriano, en el diseño de la ley penal, ha denominado al Código Orgánico Integral Penal y tipificó y sancionó las conductas de tratas de personas, explotación sexual de personas, prostitución forzada, turismo sexual, trabajos forzados u otras formas de explotación laboral. En los casos de trata de personas, el delito es sancionado con una pena privativa de 13 a 16 años, agravándose la sanción en los casos en que la víctima ha sufrido enfermedades o daños psicológicos, físicos, graves o irreversibles, en cuyo caso la pena asciende a 22 años. Acerca de la explotación sexual, la pena impuesta es de 13 años a 17 años de privación de libertad, pudiéndose extender a 19 si el delito se hubiere cometido contra grupos de atención prioritaria, que en el Ecuador lo constituye inter alia los niños, las niñas y los adolescentes, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas, discapacitados o si es que entre la víctima y el agresor ha existido una relación de pareja. En cuanto al delito de turismo sexual, la pena alcanza los 10 años de privación de libertad, pudiendo extenderse hasta 13 años si las víctimas son niños, niñas, adolescentes o cuando el delito se cometiere en uso de la amenaza. En referencia a las formas de explotación laboral, el tipo penal es sancionado con privación de libertad de 10 a 13 años. Concordantemente con la ley, el ordenamiento jurídico ha establecido en otros cuerpos normativos la prohibición de tipos relacionados con la trata de personas. En tal virtud, los artículos 69, 70 y 81 del Código de Niñez y Adolescencia del Ecuador dispone el deber de la sociedad, la familia y el Estado de erradicar el abuso sexual, trabajo infantil, contrabando de niñas y adolescentes. Asimismo, el Código de Trabajo prohíbe toda forma de trabajo forzoso, especialmente de niños y adolescentes. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo, Buen Vivir, actualmente vigente, consolida la planificación nacional de políticas públicas en base a objetivos y directrices con metas que proponen la materialización progresiva de los derechos humanos. En lo respectivo a la trata de personas y crimen organizado, el Plan Nacional en su numeral 6 propuso consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral en estricto respeto de los derechos humanos. En el desarrollo de las directrices se propuso, y aquí vienen las políticas públicas, la creación del sistema interinstitucional que brinde ayuda y protección a las personas víctimas de trata, así como una campaña nacional de prevención. El plan reconoce el complejo escenario de lucha contra el crimen organizado vinculando al tráfico humano, especialmente en el territorio nacional, que ha sido aprovechado por organizaciones delictivas como país de origen, tránsito y destino. En Ecuador, la explotación sexual es la forma de trata de personas más visibilizadas, seguida por el trabajo forzado. Las mujeres y niñas constituyen alrededor del 80% de las víctimas identificadas. Frente a este contexto, la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen trabajan en conjunto con el Estado ecuatoriano y los órganos de justicia en la prevención y lucha de tratas de personas y crimen organizado.
En este esfuerzo, la Fiscalía General del Estado cuenta con la Unidad Especializada de Trata de Personas dentro del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos, a fin de proteger la identidad e integridad de quienes han sido rescatadas en operativos o por solicitud de amparo directo. De igual forma, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, aquí también la Iglesia, a través de las distintas hermanas, ha tratado y a través del Servicio de Protección Especial dispone de un canal de atención permanente para receptar denuncias de delitos relativos a la trata y tráfico humano. Se debe resaltar que en las especiales connotaciones, tanto nacionales como internacionales, presentan nuevos retos en la lucha contra la trata y crimen organizado. Frente a ello, y en especial énfasis, el mandato constitucional. La Administración de Justicia, especialmente constitucional, se encuentra comprometida en la garantía y en la reparación de los derechos vulnerados a personas en situación de trata. La necesidad de consolidar una cultura jurídica en respecto a los derechos humanos es urgente y demanda de todos los esfuerzos de entidades públicas y privadas para evitar y erradicar esta grave forma de violación a los derechos de las sociedades y de sus entornos. Somos conscientes que las sociedades podemos llamarnos desarrolladas cuando el respeto a los derechos de los demás sea una práctica constante. Por lo tanto, es un llamado también a cada una de nosotros, no solo a decidir, no solo en nuestras manos está esa posibilidad de que estos delitos no queden en la impunidad, sino que estos delitos realmente sean juzgados con la severidad, porque la trata es un crimen y es un crimen de lesa humanidad. Muchas gracias.